Y como personas de fe, que todos somos, hemos decidido continuar y no iniciar la inauguración oficial de este primer Congreso Iberoamericano de la Vida y la Familia, invitando a un querido amigo y a un pastor reconocido y respetado en nuestra República Mexicana, el pastor del Centro Cristiano Calacuaya, buen amigo el pastor Gilberto Rocha Margán. Adelante, Gilberto. Bienvenido. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias por el privilegio de poder participar y compartir con ustedes. Y pues dar un saludo a todos los amigos pastores y también congresistas y activistas que vienen de diferentes naciones de nuestro amado continente y también de la amada madre patria de España. Y yo quisiera iniciar con una oración, ¿me acompaña? Padre, sabemos que separados de ti no podemos hacer nada. Así que queremos tomarnos de tu mano, que tu Espíritu Santo nos inspire. Yo sé que tú vas al frente de este movimiento, que no queremos hacer meramente por la fuerza humana. No nos avergonzamos en reconocer que te necesitamos a ti en todo, para todo, en todo momento y en todo lugar. Y aquí, Dios, declaramos tu presencia en este sitio, a lo largo de este evento, las mesas de trabajo, los foros de discusión, las conferencias, que en todo tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia nos congrega aquí para luchar por nuestra familia. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, fíjese bien, y aquí hay nobles y oficiales porque hay representantes también del gobierno y representantes de la iglesia, y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead. ¿Por quién tenemos que pelear? Por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, y por nuestras mujeres, y por nuestras casas, por nuestras familias. ¿Cuán precisas son estas palabras para cada uno de nosotros en estos momentos? Celebro que nos hayamos reunido de 17 naciones o 18 naciones, ya nos decía Aarón, de todo el continente y de España, para ponernos de acuerdo y elaborar estrategias en conjunto para pelear por nuestros hermanos, aunque no estén aquí presentes porque apenas somos 4 centenares de personas, por nuestros hijos, que son los que son víctimas de todos los cambios que empiezan a ocurrir con las leyes, por nuestras hijas, por nuestras mujeres y obviamente por nuestras familias. Por eso que este es un congreso por la vida y por la familia, tal cual el Señor nos da las instrucciones en su palabra. La sexualidad, curiosamente, ha sido y es fuente de vida o fuente de muerte, fuente de salud o fuente de enfermedad, fuente de placer o fuente de tragedia, en todos los sentidos. Por la sexualidad se concibe una vida o se reciben enfermedades de todo tipo. Por la sexualidad logramos la unidad con el cónyuge o se generan ataduras espirituales y ligaduras de alma que producen tormentos que abren la puerta a demonios. Matrimonios pueden ser felices por aprender a disfrutar de su sexualidad entre ellos y mantenerse como parejas únicas por varias decenas de años, literalmente hasta que la muerte los separa, o por el mal uso de la sexualidad terminan destruidos, separados, divorciados e infelices. Por la sexualidad, un individuo puede vivir felizmente toda su vida al lado de la persona que ama, o por la sexualidad puede vivir un remolino que lo hunde en relaciones tormentosas hasta que llega al borde del suicidio. Dios hizo al hombre sexuado con la capacidad de ser feliz. Nos creó un varón para una mujer y una mujer para un varón. El problema es que el ser humano ha buscado la felicidad por medio de inventar muchas perversiones,
por meterse al terreno de lo que el ser humano considera desconocido, de lo monstruoso o de lo que genera simplemente curiosidad. La sexualidad, repito, da vida o muerte. Hemos visto ministerios derrumbarse por una sexualidad fuera de orden. Hemos visto civilizaciones destruirse por su libertinaje sexual, como ocurrió con las tristemente célebres ciudades de Sodoma y Gomorra, o como le aconteció a los griegos, que a pesar del esplendor de su cultura y del conocimiento que llegaron a desarrollar, no les sirvió de nada frente a su sexualidad desordenada. O a los poderosos y crueles romanos. Y así podríamos citar otros ejemplos menos famosos, como el de los filisteos, los hititas, los cananeos y muchos más, cuyos registros en la historia datan que su fin vino a causa de la sexualidad. ¿En qué terminaron cada una de esas civilizaciones? Sus finales fueron trágicos. Su esplendor, su inteligencia, su sabiduría para muchas áreas, para muchas ciencias y para artes de la vida, al parecer no les fueron de mucha utilidad en cuanto al tema de la sexualidad se refiere, pues cayeron en perversiones de todo tipo, justamente como las que vemos el día de hoy y que podemos mirar por doquier, pensando que modernidad, avance y progreso y mente abierta equivale a aceptar el uso de la sexualidad es meramente una diversión y poder llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Que las cosas por naturaleza y sentido común nos indican cuando son malas y las rechazamos, pero que ahora a través de las legislaciones debemos no solamente tolerarlas, sino aceptarlas y verlas como una imposición de algo bueno o malo. Pero este Congreso nos va a dar el poder de la unidad, porque la unidad nos va a dar la victoria contundente, como lo señala el libro de Levítico, capítulo 26, versículos del 6 al 8, donde dice: les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán ¿a cuántos? A 100. ¿Y 100 de ustedes perseguirán ¿a cuántos? A 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo espada. ¿Usted cree en el poder de la unidad? Sobre todo cuando tenemos una cabeza que es Jesucristo, ¿verdad? Y en los últimos años, y más precisamente en el último año, como lo vimos aquí en el continente, aunque esto viene ya de varias décadas atrás en todo el mundo, la ONU ha orquestado un plan siniestro contra la familia tal como Dios la diseñó. El hombre ha inventado muchas perversiones, como declara el libro de Eclesiastés, desviando el plan natural con el que fuimos creados. A través del poder económico que se ha tratado de subyugar a las naciones para que modifiquen sus leyes en contra de la vida y de la familia. Y nuestros gobernantes lo han aceptado, y lo peor es que un sector muy grande de la iglesia cristiana evangélica está adormecida. Como cuando drogan a una persona para poderle secuestrar y hacerle daño sin que oponga resistencia, y pareciera que la iglesia estuviera secuestrada o cautiva a merced del enemigo, porque la misma iglesia ha renunciado en muchas ocasiones a actuar defendiendo a la familia. No tomemos una posición tibia, no tomemos una posición de derrota. La Biblia nos ilustra con una actitud que tomó Acab, el rey de Israel, cuando fue atacada a su familia. En el primer libro de Reyes, capítulo 20, no voy a leer todo, pero desde el versículo 1 al 22, usted puede encontrar este relato, cuando dice: por ese tiempo Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados. Sus carros de guerra y sus caballos sitiaron a Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Ben-Hadad dice: tu plata y tu oro son míos, igual que quien le exigió, que tus esposas y tus mejores hijos. Observe lo que le pidió: esposas e hijos,
justamente lo mismo que nos está pidiendo la ideología de género el día de hoy. Una actitud pasiva, indiferente y desesperante a veces surge en la sociedad y en la iglesia. Y en el versículo 4 leemos cómo reaccionó Acab, porque él respondió: está bien, mi señor el rey. Respondió el rey de Israel: todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y dijeron: Ben-Hadad dice: ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos. Pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo. ¿Qué cosa le dijo? Todo lo que más valoras. ¿Cuál es el tesoro más valioso que tenemos cada uno de nosotros y de nuestras naciones? Pues justamente la familia. Así que no podemos dejar que el enemigo nos arrebate ni que nos intimide. Ahora ve el versículo 7. Entonces Acab mandó llamar a todos los ancianos del reino y les dijo: miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. Así está la mayoría de la iglesia el día de hoy, con una actitud de indiferencia, de insolencia, de resignación, de derrota, de decir, pues al fin que ya viene el apocalipsis y seguramente esto va a pasar, considerando que ya tenemos perdida la batalla o la guerra misma. Por eso es que no se ha levantado un movimiento más grande en todo el continente, incluso en algunas naciones ya vamos perdiendo por varios rounds. Pero la instrucción de Dios fue clara. Versículo 9: no cedas ante ninguna de sus exigencias. A ver, repita conmigo: no cedas ante ninguna de sus exigencias. Este es el consejo de Dios y es el consejo que Dios nos da a nosotros. Ahora brinquemos al versículo 13, porque si Acab no perdió su familia, no fue porque haya hecho algo, sino porque Dios se levantó indignado y envió un siervo, el profeta. Y en el versículo 13 dice: entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor, ¿ves todas estas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos, así sabrás que yo soy el Señor. Y Jesucristo sigue siendo el Señor el día de hoy. Así que Dios promete darnos la victoria a pesar de las fuerzas enemigas. ¿Usted lo cree? Jesucristo es mayor que cualquier organización, que cualquier agrupación, que cualquier fuerza política o cualquier ley, llámese como se llame, y Jesucristo nos va dando las instrucciones. En el versículo 14 la pregunta del rey, y que podríamos nosotros hacernos también: ¿y cómo lo hará? Entonces el profeta contestó: esto dice el Señor, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. Cuando yo estaba preparando lo que iba a hablar con ustedes, bueno, ¿y cuáles son esas tropas? Son los ejércitos de oración que existen en cada congregación. A pesar de que este congreso debemos asumir intenciones en diferentes rubros, todas ellas deben ser cubiertas en oración, deben ser intenciones precisas, claras, específicas y en unidad como iglesia iberoamericana, basándonos en la promesa del Señor. Que como iglesia podamos levantar un clamor desde México hasta la Tierra del Fuego y podamos levantar nuestra voz en oración y levantemos esos ejércitos provinciales, esos ejércitos de intercesores basados en esa promesa que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en la tierra, todo lo que pidamos será hecho en el cielo. Ahora, vino una pregunta después: ¿debemos atacar nosotros primero? Preguntó el rey. Dios no quiere que esperemos a que nos peguen. Ya nos pegaron, pero Dios dice, fíjese bien, sí, contestó el profeta, tenemos nosotros que asumir una actitud ofensiva, debemos tomar una actitud de propuestas claras y directas. Ahora vamos a brincar hasta el versículo 19, donde dice: ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab junto con todo el ejército habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo.
Sin embargo, el rey de Israel destruyó al resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Pero al mismo tiempo el Señor nos advierte que esta es una lucha a largo plazo, porque en el versículo 22 dice: después el profeta le dijo al rey: prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. Aquí se va a levantar un movimiento para defender la familia, pero ¿usted cree que se van a quedar quietos del otro lado? No, y por eso Dios nos dice: prepárate. Ahora, me llama la atención que en la historia, y esto lo registra la Biblia, los gobernantes siempre han atacado a los niños. Han sido instrumentos de Satanás para destruir la familia a través de los niños. Es decir, que en algún momento fue legal quien mataba a un niño y lo hacía sin cometer un delito, porque se trataba de obedecer una ley directa del máximo gobernante. Y es lo que se quiere llevar a las constituciones, para que matar la vida de niños no nacidos sea legal y no sea visto como un delito. ¿Recuerda usted la historia de Moisés? En su tiempo, Faraón, rey de Egipto, decretó una ley: matar a todos los niños que fueran a nacer siendo varones. ¿Y qué pasó en tiempos de Jesús? Cuando Herodes se enteró que estaba por nacer el que iba a ser rey de Israel, para asegurar que estaba matando al correcto, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. A todos los niños. Siempre la instrucción es esa. Así que a veces se ve como la solución a la sobrepoblación el derramamiento de sangre inocente. El problema de los gobernantes, falta de visión y falta de entendimiento, es que piensan que los problemas se van a resolver con la muerte. Por eso nos dio tristeza que en la recién promulgada Constitución de la Ciudad de México se tengan todos los derechos, inclusive a la eutanasia, al aborto y a todo lo demás, excepto a la vida. Qué ridículo no tener derecho a la vida, que no se pueda mencionar. Y es que mire, cuando las leyes vienen de los gobernantes regularmente, pues son un estilo de vida que se marcan. Siempre hay quien se hace cómplice del gobernante y se aplica en el crimen contra los niños y las familias. Siempre hay quien se opone, siempre hay quien no hace nada y entrega a los niños. Y la ley contra los niños siempre ve en aumento. Comienza de una manera, pero va creciendo. 2 versículos nos recuerdan esto también en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 16, cuando dice que en días de Manahem, en esos días Manahem destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Así que mató a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. O en los días de Asael, en segundo de Reyes 8:12, dice que preguntó a Asael: ¿qué pasa, mi señor? Y el profeta le contestó: yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estallarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre de sus mujeres embarazadas. Así comenzó en México en el año 2009 y bueno, hemos avanzado, pero así ha comenzado en Latinoamérica, en Uruguay y en muchos otros lugares. Así que la iglesia cristiana siempre tenemos la consigna de ser luz de la tierra, y si nos quedamos callados dejaremos que el pecado impere. En Apocalipsis 12 del 3 al 5 dice: luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y la arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron al hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Usted puede darse cuenta que el enemigo siempre intentará destruir el propósito que Dios tiene en la vida de los más jóvenes o de los niños.
Y siempre veremos que hay un propósito de Dios y que nosotros como iglesia tenemos que procurar que se lleve a cabo para la niñez y para los jóvenes, en este caso de todo Iberoamérica. Seamos parte del cambio. Durante estos días vamos a generar estrategias y el Señor nos va a indicar que tenemos una lucha aguerrida de vida o muerte, como lo dice Efesios 6 del 12 al 18. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos no son las personas, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene del Evangelio a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Así que tenemos que ofrecer un frente unido de guerra a favor de la vida y la familia. Hoy, esos principados, potestades, huestes y gobernadores se presentan en las cámaras legislativas para ponderar a la muerte sobre la vida por medio del aborto y de la eutanasia. Hoy, esos principados, potestades, huestes y gobernadores se presentan para legislar lo malo y condenar lo bueno, para colocarle anteojos cerebrales a la gente y que pueda ver como normal lo que es perversión y que el mundo gire alrededor de la sexualidad desenfrenada desde la misma niñez. Esos supuestos derechos de la sexualidad de la niñez y que lo único que pretende es destruirla. Señores diputados, senadores y congresistas y representantes de los medios que nos acompañan, tenemos enemigos comunes, sistemas políticos corruptos, una ideología de género impuesta desde la ONU y sus organismos afiliados que se aprovechan del hambre y las necesidades de nuestras naciones para obligarlas a legislar de acuerdo a intereses de grupos de poder sin escrúpulos y mezquinos. Tenemos que enfrentar la lucha en todos los ámbitos, sociales, académicos, jurídicos, médicos, políticos, en lo nacional y en lo internacional, dentro y fuera de la iglesia y dentro y fuera de los medios de comunicación. Tenemos que enfrentar la lucha al interior de una iglesia apática, que no alcanza a vislumbrar ni a discernir los tiempos que estamos enfrentando, y de ahí surge la necesidad de ser entendidos en los tiempos. Amados pastores y consiervos que ostentan un liderazgo moral, espiritual y social en todo Iberoamérica, tenemos que enfrentar la lucha en el terreno de lo espiritual, como dice la Escritura, defendiendo nuestra posición con la verdad del Evangelio, poniéndonos del lado de la justicia con la fe en la salvación que el Señor nos da y con la autoridad de la palabra de Dios en nosotros. Así que, Señor, estamos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos dirija a lo largo de estos días y que se cumpla tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto.